La Casa del Relato presenta La Máquina del Diablo, el misterioso reloj antiguo que cura y mata. Todo comenzó una tarde lluviosa cuando Samuel Rodríguez, un joven arqueólogo con grandes ambiciones, recibió una llamada que cambiaría su vida de formas que nunca habría imaginado. Era una llamada extraña de un coleccionista desconocido, alguien que operaba en los márgenes de la ciudad, conocido por adquirir objetos antiguos, raros y a menudo perturbadores. La voz del hombre al otro lado de la línea era rasposa, como si el mismo tiempo hubiera carcomido su tono, y no podía ocultar una cierta urgencia en su conversación. Si realmente quieres descubrir algo que nunca se ha visto, escucha lo que te digo. Hay un objeto, algo fuera de este mundo. Un reloj antiguo, y puedo vendértelo si estás dispuesto a aceptar lo que implica. La oferta intrigó a Samuel. Siempre había tenido una fascinación por lo macabro, lo oculto, lo desconocido. La idea de hacerse con un objeto de tal rareza, algo que no aparecía en los libros ni en las colecciones usuales, lo sedujo de inmediato. Dudas llegaron a su mente, por supuesto, pero rápidamente fueron ahogadas por la curiosidad. Tras un par de horas de conversación, decidió ir a ver el reloj en persona, a pesar del tono inquietante de la llamada. A su llegada al lugar indicado, un edificio pequeño y deteriorado, apenas visible en una de las callejuelas más olvidadas de la ciudad, se dio cuenta de que todo el entorno parecía llevarlo a algo más oscuro de lo que podía haber esperado. Una vez dentro, fue conducido a una sala destartalada, llena de estanterías repletas de objetos raros, amontonados sin ningún tipo de cuidado. Piedras misteriosas, fragmentos de pergaminos rotos, y entre todo ese caos, algo destacaba, un objeto de tamaño pequeño, oscuro, en una mesa cubierta de polvo. Cuando el coleccionista se acercó y lo retiró del pedestal, Samuel no pudo evitar sentirse atraído por él. Era un reloj de bolsillo, de oro opaco, pero sus detalles no eran de este mundo. En lugar de los tradicionales números romanos, el reloj poseía una serie de símbolos y marcas extrañas, como si cada línea que cruzaba su esfera hubiese sido escrita en un idioma olvidado por los hombres. Lo llaman el cronómetro del diablo, dijo el coleccionista, rompiendo el silencio mientras entregaba el objeto a Samuel. La voz de este último temblaba levemente, y un aire de siniestra advertencia flotaba en la habitación. La historia detrás del reloj se convirtió rápidamente en una obsesión para el joven arqueólogo. El coleccionista, aparentemente viejo y decrépito, relató que el reloj había sido hecho por un extraño alquimista del siglo XVIII, quien, tras años de trabajo, había descubierto cómo prolongar la vida mediante la manipulación del tiempo, pero solo a costa de algo más valioso: el precio sería siempre la vida de otro ser. La leyenda decía que aquel que poseyera este reloj podría obtener cualquier curación, curar enfermedades mortales y sanar heridas fatales, pero alguien más tendría que pagar el precio. El coleccionista le ofreció el reloj por un precio que Samuel consideró irrisorio, considerando la antigüedad y el extraño poder del objeto. Lo único que debió hacer el joven arqueólogo fue firmar un acuerdo en el que prometía no investigar el objeto fuera de los límites que el vendedor consideraba prudentes. El acuerdo le parecía absurdo, pero las posibilidades de desvelar un secreto como ese. Samuel no pudo decir que no. De camino de regreso, con el reloj guardado cuidadosamente en su bolso, el joven arqueólogo sintió que el objeto emanaba una especie de aura vibrante, como si el mismo reloj estuviera consciente de que estaba a punto de ser examinado. Ese fue el primer presentimiento inquietante que Samuel tuvo.
Un susurro distante pareció llamar su nombre mientras caminaba por la calle, pero cuando miró atrás, no vio nada. Se encogió de hombros, atribuyendo la sensación a los nervios y a la emoción por el descubrimiento. Al llegar a su departamento, decidió dejarlo en su escritorio y descansar un poco antes de continuar con su investigación. La pieza brillaba débilmente bajo la luz tenue de la lámpara, y, de alguna manera, sus ojos no podían apartarse de ella, como si el reloj de alguna manera lo estuviera observando. No pasó mucho tiempo antes de que Samuel cayera en un sueño ligero, agitado por pesadillas en las que veía una figura vestida con un gabán oscuro y rodeada de niebla, caminando en círculos alrededor de un reloj igual al suyo. Sus movimientos, tan precisos y mecánicos, parecían marca de algo sobrenatural. El sueño lo inquietó profundamente. Al despertar, un extraño impulso lo dominó. Decidió no esperar más y tratar de estudiar el reloj más de cerca, ignorando la sensación de miedo que comenzaba a formarse en su interior. Colocó el reloj frente a él y con cuidado, comenzó a tocarlo. La primera vez que lo hizo, sintió una leve sacudida en sus manos, algo imperceptible. Pero luego la sensación se intensificó, el metal caliente comenzó a vibrar sutilmente, como si tuviera vida propia. Pese a la creciente inquietud, Samuel no pudo dejar de continuar. Y entonces, en un instante que congeló todo su ser, el reloj comenzó a moverse. Sin que él lo tocara, las agujas empezaron a girar, con una rapidez increíble. Primero en una dirección, luego, sin previo aviso, en la contraria. Un sonido grave y antinatural comenzó a emanar de su interior, como si una fuerza extraña se hubiera desatado. El tiempo ya no parecía estar bajo el control de Samuel, y una opresiva sensación de que el reloj había cobrado vida invadió la habitación. Samuel se quedó paralizado frente al reloj, observando cómo las agujas giraban frenéticamente en sentido contrario al reloj normal. La habitación parecía quedarse en silencio, el sonido ensordecedor de las agujas que avanzaban a una velocidad vertiginosa contrarrestado por una calma casi sobrenatural. La vibración del reloj se sentía en sus manos y lo sacudió por dentro, como si algo interno comenzara a liberarse. Decidió dejarlo sobre la mesa y alejarse un paso. La luz parpadeaba un poco sobre el objeto. Lo peor de todo, era el repentino aumento en el aire frío que invadió el cuarto, como si el tiempo mismo hubiera comenzado a doblarse. Samuel, que había estudiado por años objetos antiguos y raros, nunca había presenciado algo así. No entendía lo que estaba sucediendo, pero algo le decía que esto iba más allá de lo que cualquier humano podría controlar. Dio un paso hacia atrás, sin apartar los ojos del reloj, cuando de repente un latigazo de dolor se apoderó de su cabeza. Un pensamiento se le cruzó por la mente, pero se sintió incapaz de pronunciarlo en voz alta. Algo no estaba bien con ese reloj, y lo sabía. Sin embargo, su curiosidad y sus ansias de entender lo que tenía entre manos lo mantenían cautivo. De pronto, una sensación extraña lo golpeó desde dentro. Como si algo estuviera controlando sus pensamientos. Intentó gritar, moverse, hacer algo, pero no podía. Estaba inmovilizado, atrapado en su propia mente. ¿Qué era este poder? Se tambaleó hacia atrás, sintiéndose mareado por la presión que el reloj ejercía sobre él, como si lo estuviera abrumando. En su mente comenzaron a surgir imágenes fugaces, momentos de su vida, personas que conoció en su infancia, recuerdos difusos de seres que nunca había visto. Pero luego, la verdad.
Una visión aterradora invadió su mente. Imágenes de monstruos oscuros, figuras alargadas, con ojos vacíos y de cuerpos sin forma, solo fragmentos del rostro de una silueta humana. Los recuerdos de algo antiguo y aterrador que esperaba ser liberado. Despertó a la fuerza cuando el dolor fue tal que casi se desplomó al suelo, respirando con dificultad, su corazón acelerado. La visión comenzó a desvanecerse. ¿Por qué ahora? Había entendido por un momento que esas imágenes habían sido solo fragmentos de algo mucho más grande. Aquel reloj ya no era solo un objeto. Era una puerta. El calor extremo en su cuerpo se disipó momentáneamente, pero el miedo permaneció. Levantó los ojos hacia el reloj y al instante sintió que algo lo observaba desde el objeto, algo antiguo, primitivo, mucho más allá de su comprensión. Como si algo hubiera estado esperando durante siglos, paciente, hasta que su presencia se hizo evidente. Se acercó temblando, incapaz de resistirse a la atracción del objeto. Quiso retirarlo, pero la vibración del reloj parecía hacerse más fuerte, como si le impidiera separarse. Intentó sujetarlo con firmeza, y de repente una descarga eléctrica recorrió su cuerpo, como si se conectara a una red de energía invisible que lo mantenía inmovilizado. El reloj no se movió, pero le produjo una visión aún más vívida de lo que estaba a punto de acontecer. Las imágenes de esos seres sombríos llenaron su mente una vez más, ahora con mayor fuerza y claridad. Su visión comenzó a distorsionarse, como si lo estuvieran arrastrando a un estado mental y físico completamente diferente. De repente, sintió que el tiempo ya no se movía de la misma manera. El espacio se encogía a su alrededor, y Samuel vio cómo el reloj se convertía en un portal hacia un lugar más allá de las dimensiones conocidas. Fue en ese preciso instante que Samuel entendió el poder del objeto. El reloj no era solo para curar, no solo era un artefacto para manipular el tiempo, era una llave a lo desconocido, a los confines más oscuros del universo. De alguna manera, el reloj abría un portal entre dimensiones, un lugar del que nadie podía regresar. El precio de las curaciones no era solo físico, era dimensional. Aterrorizado, intentó soltar el reloj, pero el objeto se encajó con tal fuerza en su mano que no pudo separarlo. Intentó buscar su respiración, luchando por escapar de esa visión invasiva que no lo dejaba pensar con claridad. En ese momento, un escalofrío recorrió todo su cuerpo, mientras las figuras fantasmales de aquella dimensión alternada comenzaban a rodearlo. La imagen de las criaturas, esas extrañas formas humanoides con ojos negros y vacíos, desapareció lentamente. Lo peor no fue solo lo que había visto, sino lo que escuchó. Un susurro apagado comenzó a llegar desde la dirección opuesta a la puerta del apartamento. Samuel levantó la mirada hacia la fuente, pero las sombras que se arrastraban por la pared lo hicieron volverse inmediatamente hacia el reloj en su mano. Al principio, no entendió qué había sucedido, pero en el mismo momento en el que se concentró en él, una voz suave, aterradora y profunda le habló directamente dentro de su mente. Este reloj pertenece a los antiguos, a aquellos que te buscaron. Tú, ahora, perteneces a ellos. El terror se apoderó de Samuel como nunca antes lo había sentido. No podía creer lo que acababa de escuchar. Quiso soltar el reloj, pero no pudo. Estaba atado a él, cautivo de esa fuerza invisible. Trató de gritar, pero no pudo. La habitación parecía ser una extensión de esa oscuridad, todo lo conocido y familiar ya no existía.
Sintió un leve calor surgiendo del reloj, una presión creciente, como si el tiempo se hubiera doblado a su alrededor. La voz seguía resonando en su mente, cada vez más intensa, como si viniera de una multitud. El reloj te llevará más allá. En ese preciso momento, la habitación pareció desaparecer, desmoronarse. Samuel fue arrojado a través de un vacío invisible. El reloj fue su único ancla en esa espiral cósmica y aterradora, y cuanto más se aferraba a él, más cercano estaba de caer en un abismo oscuro que parecía querer devorarlo. La misma niebla que había presenciado en sus sueños comenzó a cubrir todo. Este objeto no solo había alterado el tiempo. Había alterado todo lo que Samuel conocía sobre la realidad. Samuel no podía ver nada, solo una oscuridad infinita que lo rodeaba por completo. Estaba completamente flotando, sumergido en un vacío donde no podía sentir ni el peso de su cuerpo ni la frialdad del aire. La única sensación que tenía era el calor intenso que emanaba desde el reloj en sus manos. Era una sensación que lo mantenía conectado, como si el objeto estuviera empujándolo hacia adelante. Pero, ¿hacia dónde? El espacio a su alrededor se deformaba, distorsionándose con rapidez, y la sensación de caída era aterradora, como si estuviera atravesando un agujero negro o alguna puerta cósmica, solo que en lugar de oscuridad total, Samuel percibió fragmentos de luces fugaces en la distancia. Eran como puntos de datos, solo que no era luz natural, eran como destellos de algo completamente antinatural, casi agresivo. Sus pensamientos se nublaron nuevamente con una oleada de visiones, fragmentos de mundos desconocidos. En cada destello, veía civilizaciones extrañas, criaturas que no eran humanas, pero se movían con una rapidez brutal, como depredadores esperando una presa. Solo un silencio inquietante parecía predominar, y aunque las sombras y luces danzaban alrededor suyo, no podía comprender realmente lo que era real. En ese espacio vacío, algo lo tocó. En un principio, pensó que podría ser otro efecto de la locura que lo estaba invadiendo, algo que había imaginado debido al miedo, pero el contacto fue demasiado frío y tangible. Fue como si las sombras que le rodeaban no solo fueran parte del ambiente, sino algo vivo. El pavor que sintió lo abrumó, más que cualquier temor que hubiese experimentado antes. Esa frialdad que lo acariciaba de manera casi palpable le provocaba una ansiedad extrema. Cuando se giró, vio por un momento una forma extraña. Una silueta en la neblina, pero no era una forma que perteneciera a este mundo. Su figura era alargada, su rostro imposible de describir, carecía de ojos, su boca se estiraba en una línea larga y vacía, y sus extremidades parecían derrapadas como si flotara. Samuel no pudo entender lo que vio, porque el terror que le embargó lo superó. El simple acto de intentar comprender aquel ser hacía que el corazón le latiera con fuerza, como si estuviera intentando huir de su propio cuerpo. Pero el reloj parecía atraerlo hacia ese ser oscuro. La presión de ese objeto en sus manos aumentaba de forma desesperante, casi como si el reloj lo estuviera controlando. Con una respiración agitada y entrecortada, Samuel intentó luchar por escapar de esa sombra titánica que comenzaba a acercarse. Intentó mover sus piernas, gritar, hablar, pero fue inútil. La fuerza del reloj se lo impidió. Estaba atrapado. Los murmullos en su mente aumentaban a medida que la entidad oscura se acercaba más y más. El primer susurro se hizo claro en su mente. Estás dentro de mi dominio, Samuel. Aquí, el tiempo y la muerte son solo herramientas.
Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Cada palabra parecía no solo surgir de una boca vacía, sino una voz colectiva, como si muchas entidades lo hubieran hablado al mismo tiempo. Samuel tenía la sensación de estar en el centro de una pesadilla de la que no podría despertar nunca. Con un gran esfuerzo, intentó liberar una mano, y aunque era difícil mover su cuerpo dentro de esta pesada dimensión oscura, logró hacerlo. Quería soltar el reloj, pero no podía. De pronto, una fuerza comenzó a empujarlo hacia adelante, hacia la nebulosa que rodeaba al ser. Aunque intentó resistir con todas sus fuerzas, la vibración y el calor del reloj lo hacían retroceder. En cuestión de segundos, se encontró a la merced de esa figura alargada, esa criatura de sombras y neblina, tan extraña y cruel como la oscuridad que la acompañaba. Fue entonces cuando, con un retumbo en su mente, todo se detuvo. La dimensión oscura que lo rodeaba pareció desmoronarse brevemente, y un sonido mecánico, un tic-tac frío e incesante, emergió desde el reloj. Parecía que el objeto no solo estaba aumentando su influencia, sino que había alterado incluso la misma estructura de esta realidad. Las criaturas empezaron a retirarse, o quizás era la dimensión misma lo que vacilaba. Tal vez el reloj mismo estaba más allá de la comprensión humana, causando un mal indescriptible tanto en el espacio como en el tiempo. El extraño ser siguió ahí, observando con una calma ominosa, como si entendiera lo que pasaba sin necesidad de palabras, mientras Samuel intentaba resistir el terrible impulso de hundirse aún más en esa neblina. El silencio se rompió en su mente con una nueva advertencia. Nosotros somos los guardianes. Y te habrás quedado con más que un reloj, Samuel. Nosotros venimos por ti. El frío se intensificó en su pecho, y el reloj, ahora completamente sellado en sus manos, parecía enviarle ondas de energía, como si estuviera comunicándose con algo mucho más grande y peligroso. Esta vez, no podía oponerse a la atracción. Samuel, consciente de que si no hacía algo podría quedar atrapado allí para siempre, empezó a recurrir a todo lo que había aprendido como arqueólogo. Desesperado, trató de desactivar el reloj, buscando algún modo de liberarse. Había leído que algunos objetos de poder usaban rituales o incluso una especie de comando oculto para liberarse de esos seres. Pero pronto entendió que la idea de controlarlo estaba muy por fuera de su alcance. La habitación ya no parecía una habitación, sino una jaula mental, diseñada para atrapar sus sentidos. Aquellas criaturas no tenían que ser físicas, su poder era completamente mental, cósmico, más allá del alcance de la materia como Samuel la conocía. En sus recuerdos, comenzaba a desbordar una imagen más cercana a lo que realmente estaba sucediendo. Estas entidades no solo vivían en dimensiones paralelas, las tenían dominadas. Esas entidades habían sido los habitantes originales de este mundo. Samuel apenas podía mantener la calma. Sus manos, que temblaban al aferrar el reloj, comenzaban a sentirse calientes, como si el artefacto estuviera absorbiendo su energía vital. La conexión con la oscuridad que lo rodeaba se volvía cada vez más tangible, como si las sombras mismas se estuvieran infiltrando en su cuerpo. La intensidad de la presión mental y emocional lo estaba desgastando lentamente. Se dio cuenta de que no solo estaba atrapado en una dimensión fuera de lugar, sino también atrapado dentro de sí mismo, como si su mente estuviera siendo moldeada, retorcida por algo que no podía comprender ni controlar. A medida que la temperatura de la habitación, ahora inexistente como tal, comenzó a fluctuar, Samuel sintió que su propio sentido del tiempo desaparecía. Miró hacia abajo,
a sus propias manos, y vio cómo las líneas de su piel se distorsionaban, como si el reloj tuviera el poder de alterarlo a él también, como si la línea entre el presente y la eternidad se estuviera diluyendo. A pesar de que aún sentía el reloj en sus manos, ya no podía asegurarse de que era real. De hecho, la percepción del espacio mismo parecía estar fracturándose. Algunos detalles del entorno que le rodeaban ya no eran nítidos, se desvanecían y se convertían en sombras nebulosas, sin forma ni consistencia. Los muros de lo que era su mundo comenzaron a desmoronarse, como si una capa de ilusiones sobre la realidad se estuviera rasgando. Todo se distorsionaba como un sueño febril, de esos en los que no puedes discernir lo que está sucediendo o si estás soñando en ese mismo momento. Sus pies parecían deslizarse sobre un vacío interminable, su cuerpo caía a través del aire, pero algo en su interior sabía que la caída no acabaría nunca. Fue en ese estado de locura y desespero, en una frenética búsqueda por entender lo que le sucedía, que los susurros y los murmullos comenzaron nuevamente. Pero ahora ya no eran fragmentos de voces inaudibles, era un clamor, una multitud de voces retumbando en su mente. No podía distinguir si estaban hablándole los seres que lo rodeaban o si era el reloj el que, de alguna manera, lo estaba conectando con las mentes que dominaban esta dimensión en la que se encontraba atrapado. «Has entrado en nuestro reino». La voz se volvió más potente. Ahora no era solo una, sino millones de voces fusionadas en un solo susurro casi sobrehumano, vibrando en la oscuridad, palpitando en cada átomo del aire. Era una sensación que paralizaba los nervios, como si los sonidos y las presencias de esas entidades pudieran penetrar la carne y la mente de forma simultánea, arrastrando los recuerdos y pensamientos de su dueño sin compasión alguna. Sam le temía profundamente a la idea de lo que podría suceder. Durante todo este tiempo, había permanecido atento a las instrucciones de la voz que le había hablado desde el reloj, intentando encontrar una forma de hacerle frente. Pero esas voces le recordaban la verdad, no era más que una pequeña pieza dentro de un universo mucho más grande y viejo que él, casi primordial en su poder. Sintió de repente que estaba completamente desprovisto de cualquier influencia sobre su destino. El mismo reloj que lo había traído a este lugar, de alguna manera, se convirtió en su ancla al mundo real, o lo que alguna vez pensó que era real. Estaba dividido. Un suspiro atronador resonó en el fondo de su conciencia, algo profundo, como si el reloj y las entidades estuvieran reconociendo su resistencia, su débil deseo de salvarse. Una de las voces le susurró directamente al oído. ¿Qué es lo que te hace creer que podrías salvarte de todo esto? Estamos más allá de la muerte, mucho más allá del tiempo, lo que ha sido devorado, está perdido. A esas palabras siguieron una serie de fragmentos de recuerdos de su vida anterior, más vívidos que nunca. Imágenes y voces lejanas se conectaban con eventos que Samuel creyó haber olvidado. Recordó su infancia, los días soleados pasados en su ciudad, sus estudios, el primer amor que dejó atrás. Cada momento parecía estar vinculado ahora con esa fuerza invisible, que lo observaba desde más allá del velo del tiempo. Tu tiempo ha pasado, Samuel. El terror creció aún más cuando, con un zumbido que resonó dentro de su pecho, su conciencia empezó a fragmentarse, el espacio a su alrededor a volverse más crudo y caótico, mientras esas sombras se deslizaban por los rincones de su mente. La neblina espesa comenzó a invadirlo todo. Las criaturas que ahora entendía eran los verdaderos guardianes de esta dimensión, seres multidimensionales sin rostro, pero llenos de una presencia infinita, que aguardaban su momento para devorar a aquellos que caían en su dominio. Mientras su mente luchaba por mantenerse intacta, un par de figuras etéreas y esqueléticas emergieron en su camino. Sin rostro, sin ninguna identificación,
simplemente caminaban hacia él, atravesando el abismo oscuro a su alrededor como si nada lo hiciera posible. Una de ellas, la más alta, colocó una mano espectral sobre su hombro. No tienes control aquí. Ya no eres el mismo. La sensación de la figura le recorrió la piel, como si un escalofrío hubiese apoderado por completo de su cuerpo. De repente, vio algo que lo aterrorizó aún más. En las sombras del abismo aparecieron miles de ojos sin rostro, observándolo detenidamente, presionándolo, girando sobre sí mismos de manera desconcertante. Los ojos lo veían, y él sabía, en lo profundo de su ser, que ya nunca podría escapar. Algo dentro de él había cambiado. Al mirar su propia mano, vio cómo la piel comenzaba a desvanecerse, como si estuviera dejando de ser completamente físico. Su esencia, su existencia humana, comenzaba a perder forma frente a sus propios ojos. Desesperado, intentó gritar, pero sus palabras se esfumaron como ecos distorsionados. Fue en ese momento, cuando la desesperación comenzaba a tomar control por completo, que los recuerdos llegaron a él con la fuerza de un rayo. Recuerdos que no provenían de su vida, sino de la historia de aquellos que habían estado antes que él. Aquellos cuyos destinos estaban sellados a causa del reloj. Los ecos de ellos comenzaron a fusionarse con los suyos, obligándolo a recordar una verdad siniestra: el reloj tenía una voluntad propia. Y el peor de todo era que la voluntad que ejercía sobre él era más antigua que su propio ser. La habitación seguía distorsionándose a su alrededor. El dolor en su pecho se intensificaba conforme sus pulmones aspiraban aire de una atmósfera que ya no parecía propia del mundo en el que había nacido. Las voces y los murmullos se agruparon en un extraño idioma, algo familiar y siniestro, que hacía que cada palabra retumbara dentro de su cabeza como si miles de tambores estuvieran batiendo al unísono, incrementando cada vez más la presión dentro de su cráneo. Samuel trató de aferrarse a una realidad que ya no era accesible, todo alrededor suyo se desmoronaba, cada percepción que antes creyó indiscutible se disolvía. Entonces, en medio de la tormenta mental, sintió una nueva ola de desesperación. El reloj. El maldito reloj estaba volviendo a manipular la realidad a su alrededor. A través de la bruma negra, por primera vez en lo que parecía una eternidad, sintió su cuerpo de nuevo. O al menos una versión de él que aún existía en aquel espacio interdimensional. Había tenido la esperanza de que la distorsión de su forma fuese producto de un simple ataque del miedo, pero el reloj ahora pulsaba con tal fuerza que parecía de alguna manera devolverle su forma humana, pero no de la misma manera. El cambio fue palpable, sus manos, las cuales tocaban el reloj, comenzaron a transformarse. Las líneas de su piel se crisparon, sus venas brillaban bajo una luz fría, mortecina. Sentía como su sangre se espesaba, como su alma parecía retorcerse dentro de él, perdiéndose dentro del espacio que lo rodeaba. De repente, una explosión de visión iluminó su mente. Un recuerdo. Un destello instantáneo de una realidad alterna se apoderó de él, como si el reloj estuviera transmitiéndole un archivo, una historia que no le pertenecía. En el espacio lejano, vislumbró una figura humana. Era él, o al menos una versión de él en algún otro momento del tiempo. Vio una versión más joven de sí mismo, vestida con un atuendo extraño, mirándose frente a una pared cubierta de símbolos en un idioma antiguo. Sin embargo, esa visión tenía un giro inquietante, esa versión de Samuel sostenía el reloj. Pero algo no era normal, la versión que veía no era el del todo. Algo en su rostro era extraño, como si estuviera plagado por un mal que distorsionaba sus facciones.
En su mirada había algo perdido, algo sin vida. Como si la propia entidad del reloj hubiera contaminado su humanidad por completo. Esa imagen de él mismo dejó de ser la cara familiar de su juventud para transformarse en la de un ser poseído, transformado por el poder del artefacto. La visión se tornó cada vez más vívida. En cuestión de segundos, Samuel pudo ver cómo aquella versión del pasado sostenía el reloj con manos temblorosas, como si éste lo hubiera ido absorbiendo poco a poco, devorando su voluntad, su destino. Lo entendió todo en ese instante. El reloj no era solo un simple artefacto antiguo, era una cápsula de poder, el último vestigio de una civilización desaparecida hace milenios, con una mente cósmica que no buscaba ni comunicación ni poder, sino algo mucho más profundo, el dominio total del tiempo. A través de esas visiones terribles, una conciencia oscura comenzó a entrar en él. Era como si, mientras él estaba allí flotando en esa dimensión espacial, su ser entero fuera drenado de su identidad, dejando solo a los recuerdos oscuros, como aquellos viejos espectros, aquellas versiones corrompidas de sí mismo que veían desde el futuro. Todos los que toquen el reloj caerán en su eterna condena, decía una voz en su cabeza, un eco estremecedor que parecía provenir desde el mismo centro de la Tierra. En medio de esa amalgama de pensamientos distorsionados, las sombras que ya habían comenzado a arrastrarse hacia él de nuevo eran mucho más grandes, mucho más poderosas. Se acercaban con la lentitud ominosa de alguien que estaba a punto de atrapar una presa, y de repente, entendió lo que había ocurrido. La fuente del reloj había decidido él como el próximo objetivo. A medida que las sombras se arrastraban hacia él, Samuel pensó, aunque brevemente, que quizás esa era la última vez que sentía miedo. Quizás el terror que había estado experimentando en su vida real había sido apenas una sombra comparado con lo que este ente omnipresente le tenía preparado. Sabía que nada podría detenerlo, aunque deseara luchar. Sin embargo, en lo más profundo de él, la esperanza nunca abandonó su ser completamente. En ese agónico intento de escapar de la amenaza inminente, decidió hacer lo único que aún podría, enfrentarse al reloj y sus terribles creadores. Tengo que descubrir el truco, murmuraba para sí mismo, al borde del colapso. No sabía cuánto más aguantaría, pero si llegaba a alguna parte del abismo donde esas voces no lo escuchaban completamente, podría descubrir la clave para deshacer la realidad distorsionada que lo oprimía. Pasaron minutos que parecieron horas, y todo parecía nublarse ante él, pero cuando una de las sombras parecía dispuesta a devorarlo, el reloj comenzó a zumbir violentamente. Una luz cegadora lo envolvió por completo, oscureciendo el abismo y produciendo una explosión de energía incontrolable. Solo al caer nuevamente al suelo, Samuel volvió a sentir, por un instante, lo que podía definirse como realidad. Pero esa realidad ya no era la que había dejado atrás. La luz cegadora que había envuelto a Samuel comenzó a disiparse, pero el espacio seguía tan distorsionado como antes, igual de inquietante. Poco a poco, sus sentidos comenzaron a regresar. La sensación de su cuerpo había vuelto, pero no en la forma en que esperaba. Sentía un extraño cosquilleo bajo su piel, como si cada célula estuviera siendo reajustada o reemplazada por algo desconocido. Como si estuviera siendo reconstruido. A su alrededor, todo parecía tan irreal, pero al mismo tiempo, sorprendentemente cercano. Al abrir los ojos, descubrió que ya no estaba solo. Las sombras que lo habían acechado antes parecían haberse diluido, y aunque el espacio no se había vuelto del todo natural, algo había cambiado. Podía respirar con mayor facilidad,
y por primera vez en tanto tiempo, sentía la familiaridad de la gravedad, el contacto con el suelo, una suavidad que nunca había esperado encontrar allí. Era como si la dimensión misma se estuviera reconfigurando. Al mirar el reloj en sus manos, su aspecto había cambiado. El artefacto ya no era el reloj viejo y casi insignificante que había tenido antes, ahora brillaba con un resplandor extraño, como si estuviera impregnado de energía antigua, mezclada con algo maligno, algo que lo estaba mirando a él, que lo acechaba, guiándole hacia algo que aún no podía comprender. El reloj, por fin, le estaba revelando el último secreto. En ese instante de revelación, una presencia palpable lo invadió. De las sombras emergió una figura que parecía hecha completamente de energía. No era humana, ni tampoco un monstruo físico. Era la representación de la propia entidad que residía dentro del reloj. La figura era como una energía anticuada que envolvía la habitación, un ser que lo observaba con ojos invisibles, aunque la sensación de estar siendo observado por algo mucho más antiguo que él lo ahogaba en un terror irremediable. La figura comenzó a comunicarse con él, no a través de palabras, sino directamente en su mente. ¿Cómo lo sabía todo? ¿Cómo tenía acceso a sus pensamientos, a sus miedos más íntimos? Todo aquel que haya tocado este reloj se ha convertido en parte de nosotros. Como tú lo serás. Has recorrido demasiado lejos, Samuel. Has entrado en nuestro reino, y ya nada te devolverá a lo que era tu vida anterior. La voz se intensificó y se distorsionó, pero la intensidad con que llegó a su mente dejó de ser tan preocupante. Había una tranquilidad inquietante en esa comunicación. Era como una verdad final, una sentencia sobre él y su destino, pero también una lección cruel de lo que había sido y lo que siempre sería. Eres parte de nosotros ahora. Estás encerrado en una prisión sin paredes. Estás más allá del tiempo, más allá del olvido. Lo has entendido, ¿verdad? El reloj siempre te encontró. Todos los que han tocado su poder se han convertido en sus prisioneros, sus testigos. Y tú seguirás siendo nuestro guardián hasta el final. El reloj ya no era solo un objeto. Ahora entendía que se trataba de un contenedor de consciencias, de almas atrapadas que habían sucumbido a la voluntad de una entidad más grande, que no sabía lo que significaba el tiempo tal como él lo conocía. El reloj no solo lo había consumido a él. Había consumido el pasado, el presente y hasta el futuro de otras vidas que, al igual que él, no podían escapar. Por un breve momento, Samuel miró hacia las sombras de nuevo, las sombras ahora mucho más claras, los otros prisioneros de esa dimensión, atrapados allí por siglos. Vio sus ojos vacíos, sin vida, reflejando una desesperación interminable mientras sus almas vivían atrapadas entre diferentes eras, diferentes versiones del tiempo, condenados a existir por toda la eternidad. De repente, la presión desapareció. El peso sobre su pecho se aligeró, y la entidad comenzó a disolverse en la luz. ¿Había escapado finalmente? ¿Era esto su liberación o solo otro engaño? Sintió como su cuerpo se desvanecía de la habitación, como si flotara fuera de su propia carne. Pero no hubo nada de alivio. No podía ser liberado. Había sido absorbido por el reloj, y ahora formaba parte de su esfera infinita. Él era el custodio. El vigilante de la eternidad. Al principio, pensó que estaba perdido para siempre. Pero luego, lentamente, se dio cuenta de algo que lo aterrorizó aún más.
Había un ciclo infinito de personas, de víctimas, de almas atrapadas. Y a partir de ahora, Samuel sería el guardián. No podría escapar nunca, pero él nunca estuvo completamente solo. Siempre había alguien más, alguien nuevo que vendría a la dimensión del reloj, buscando lo mismo, la misma tragedia que él encontró. Con esa revelación, comprendió que nunca olvidaría su vida anterior. Nunca dejaría de ser el mismo, y siempre sería la próxima persona en la lista. El tiempo, la mente, la esencia misma de todos los que lo habían tocado, estaría completamente destinada a fusionarse con el reloj. Y para Samuel, el verdadero fin era que, aunque el reloj parecía poseerlo, seguía siendo una pieza más en la gran rueda cósmica de lo eterno. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Si te ha intrigado la historia, suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Recuerda activar la campanita para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Hasta la próxima, si es que sobrevives.